En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Hola amigas, ¿cómo están? Huevonas, yo estoy demasiado emocionada porque estoy full, la marraqueta estuvo más crujiente y el tecito más dulce y la cosa. Porque yo siento que ayer ganó Chile, huevonas, como que finalmente ganó Chile. Onda, esta huevona no me la esperaba ni cagando. Yo tampoco. A mí me da miedo como el tema de la dispersión de votos y literal hoy día en la mañana fui a comprar marraqueta para poder decir que estaba más crujiente. Como no podía celebrar un triunfo como este sin marraqueta, weón. No tenía Huevona, Perdón, yo ayer celebré tanto que hoy día no he podido comer nada porque tengo caña. Esa es nuestra verdad. Hola, amigas. Yo estoy más contenta que lo yo no puedo creerlo, como que ir así, otros no, hoy no puedo entenderlo, cuántas mujeres alcaldesas en Santiago, en las regiones, estoy como, guau, no sé, eso fue un shock, un poquito igual. Eso, no solamente el tema de los escaños en la convención, sino como, weón, las alcaldías. Yo tenía mucho miedo en algunas, como que iba el Partido Comunista con el Frente Amplio separados, pero igual lograron, se impuso uno o el otro dependiendo de la comuna, pero bueno, se logró. Esa weá, la dispersión, como la no unión, me da miedo a mí. Por eso estaba así como desconfiada. ¿Tú, Toña? Hoy como que la escucho tener un muy buen día y yo tenía un día como el pico, weón. Onda, verdad, muy mal día. Horas vomitando, como no sé en qué parte de buen día cabe eso. Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook como copados.cl. Síguenos y no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti. Bueno, quiero agradecer también, aparte, porque hoy es un día para agradecer, no solo a Chile por la fiesta de la democracia, sino también agradecer a organizaciones que permiten que uno siga celebrando la fiesta de la democracia. Así que agradecer a la FES por permitirnos hacer estos maravillosos capítulos y también por estos maravillosos micrófonos. Gracias, Fundación Friedrich Ebert, alemana. Como que la Eva ha sido una de mis financistas y he podido conocer Alemania gracias a la Fundación Friedrich Eva y también algunos otros países a los cuales me ha invitado. Brasil, por ejemplo, ya había ido varias veces. Bolivia también. ¡Qué increíble! De hecho, me han contratado desde la fundación de allá para trabajar. ¡Guau! ¡Qué seca! Sí, qué bacán. Yo creo que una de las metas de esta temporada tiene que ser aprender a pronunciarlo. Porque yo no sé cómo se dice, francamente. Yo no tengo el alemán es muy difícil. Bueno. Yo hay que aprender Friedrich Eva. Porque si tú dices Fundación Friedrich Eva, está bien. Pero si haces fundación, es como Friedrich Eva Stiftung, que es eso, Stiftung significa fundación en alemán. Wow. Cuando la Camila me dijo que presentara la weá, fue como puta la weá, ya voy a hacer el ridículo, weón. Y no llevamos ni 2 minutos de capítulo, weón. Yo de hecho por eso como que casi les ofrecí así como agradecemos a la Fundación Friedrich Eva Stiftung. a la Let's Guy y a todos los amigos y amigas. Oye, ya, pero ¿quién es esta voz externa que se escucha ahora en el podcast? Dios mío. Sí, esta voz en off increíble que tenemos hoy día con nosotras es Javiera Arce. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile e integrante de la Red de Politólogas. ¿Cómo estás, Javi? Bien, un poco sobrevendida, un poco sobrepasada también. Entonces ha sido como un día como de mucha reflexión sobre lo que ocurrió. Ustedes también así como no sé quién fue a comprar marraqueta y como claro, así como que en la tarde yo partí como a ponerme la vacuna así como a las 11 y tratando de hacer como retomar la normalidad. Encima también, ¿no? O sea, como que fue un día muy intenso.
Así que nada, pues, como mirando esto y mirando como lo que va, o sea, como imaginando cómo va a ser la convención finalmente, y analizando los resultados igual, como, de hecho como que tuve que hacer unos análisis privados para unas amigas, todo mi ex jefa estaba así como, ay, qué suerte tener estos análisis tan buenos, entonces, y gratis, entonces era muy divertido, y mi jefa actual así como, ¿dónde voy a estar después? Mándame el link para escuchar el análisis, por favor. Y ahora estamos terminando una columna con Julieta Suárez para CIPER. Entonces le pregunté a todo el mundo si tenía alguien, no sé, un Excel con documentos, con todo, y se habían hecho algo y nadie tenía nada, así que estoy haciendo Excel. Pero bueno, así es. Oye, ¿quedaste feliz o triste o solo reflexiva? A ver, primero yo creo que la paridad funcionó. La paridad funcionó. Eso yo creo que es como lo principal. Yo creo que ahí podemos como decir, sabéis que sí, esto funcionó, como que no estábamos tan equivocadas, pero igual harto hater como molestando por redes sociales y como dándome mucho jugo a mí, así como, oye, por culpa de usted, y hombres, ahora feministas, así como, ay, ustedes mismas perjudicaron a sus propias compañeras porque ahora tuvimos que bajar mujeres para poner hombres, y así. ¿Cacha que a mí me pasa algo con eso? Que siento que efectivamente hubo que sacar un par de mujeres por la paridad, po. Pero yo siento que si no hubiera sido ley la paridad, ni cagando las listas se hubieran esforzado por llevar mujeres en sus listas. O sea, te morís la negociación para poder sacar esa wea de la paridad como en listas, ¿cachai? Fue, pero así ya era como le hacíamos entender, y era como, mira, ¿sabes qué? Mira, en este estudio que yo escribí y que hicimos y que no sé qué, demostramos que habían pocas mujeres que eran candidatas y las que llevaron las llevaste de rojo. Entonces necesito que pongan a las minas en el distrito, no en la lista nacional. Y los locos, que no sé qué. Y ahí hay varias cuestiones que uno puede hablar sobre los partidos finalmente, pero que tampoco, o sea, y eso va a ser, estoy tratando como de analizar, porque todavía como que está todo muy, muy en caliente y necesitamos hacer campo, conversar con la gente, por ejemplo, de los movimientos sociales y ver cómo ellas delinearon las listas, las nóminas, quienes iban encabezando y cómo le hicieron también, porque el comportamiento de ellos debe haber sido muy distinto. Yo cuando hice la comparación, por ejemplo, tengo un par de artículos que escribí que están colgados por ahí en dos plataformas que hay como que publican todas las cosas los académicos, como para mostrar cuán bacanes son. Ahí puedes encontrar dos artículos, y hay unas comparativas que yo hice con respecto a un eje que se dio el 2017, que partidos como el Frente Amplio fueron menos polémicos al momento y fueron menos como resistentes al momento de poner mujeres. De hecho fueron como altamente exitosos en la electividad de mujeres. De hecho la bancada era casi paritaria. Y en el caso de RN también le había ido muy bien con las mujeres. Pero eso fue como por casi como por un saludo a la bandera, porque igual tienen como gente que se esforzó, mujeres que querían competir. Pero en este caso, los partidos, ponte tú, de la nueva mayoría habían sido pero pésimos, sobre todo el PS, que había bajado como en las diputadas electas de 5 a 4, para el periodo que tenemos ahora. La DC mantuvo la diputada que tenía, que ya no era Yasna, porque Yasna ahora es senadora, y logró a la Joana Pérez, y ¿qué más? Bueno, el PPD dio o sea, como que perdió la mitad de la bancada, y ahora se desintegra más todavía, pero hace como de la elección anterior como que viene declinando, y bueno, y ahí también con el tema de las políticas de alianzas también es todo un cuento. Y bueno, y por supuesto partidos como la UDI también súper, bueno, no esperábamos otra cosa tampoco, como que uno no espera más de ellos, o sea, como que sean feministas o algo así. Entonces, cuando nosotros íbamos a la Cámara de Diputados y al Senado a argumentar que necesitábamos una paridad de entrada fuerte, y además la paridad de entrada ya la resistíamos,
O sea, ¿en qué quería decir esto? Que ya no era la lista como nacional del partido que tenía que poner un 40% de mujeres, sino que era el 50% de las candidaturas a nivel del distrito. Entonces ya había así como que entraban como en colapso. Pero como estaban las tesis, estaban las compañeras feministas haciendo sus performances afuera y el movimiento estaba súper duro, nadie se atrevía como a decirlo muy fuerte, como a decir, no, ¿sabes qué? Estoy en contra de esto. Sino que disfrazaban, pero ahí, por ejemplo, igual el gobierno nos mandó bueno, ahí estaban con Alamán, también nos mandaron a OSA, como a proponer otra fórmula que nosotros ya la teníamos vista, que era como el de listas cerradas, que a mí me parece súper, así, muy bacán, pero el problema de eso es que la gente lo está votando por partido. Entonces, si nosotros obligábamos a la gente a votar como por una lista de un partido, o una lista de una coalición, la gente no iba a votar y quedó súper demostrada nuestra hipótesis, que lo que había que hacer era abrir la lista. O sea, si vemos la votación de los independientes, o sea, quedó de cajón que los partidos son como, no sé, como retro ya. Entonces yo creo que ahí no nos equivocamos en el olfato político que tuvimos, de que no había que manipular tanto el sistema electoral. Pero sí, por ejemplo, el ahora diputado designado Tomás Fuentes llevó su propuesta de listas cerradas, que eso funciona, pero también funciona con distritos mucho más grandes, no con estos distritos chicos o medianos que tenemos, voto obligatorio, o sea, funciona como en otra lógica, y en un proceso de descomposición política y de deslegitimación del sistema de partidos, como que haber bloqueado o cerrado listas hubiese sido como contribuir a la cartelización de la política. Y nosotros no podemos permitir que la política siga cartelizándose. O sea, y lo que pasó ahora, que de verdad es súper interesante, o sea, lo de los independientes y todo el descalabro de la DC y del PPD, que son los mayores perjudicados, y las opciones de centro. Es impresionante, la DC tiene solamente un representante en la Convención Constitucional. Uno. O sea, es impresionante. Es que estaba pensando cómo veis el futuro de esos partidos, como la DC, el PPD, como... Que en verdad ayer estaba pensando como, bueno, porque no tienen mucho peso político, tú le veis mucho, o sea, y hoy día más encima la Jimena Rincón como que pidió que no la inscribieran en una primaria, como que no me quiero bajar, pero en verdad bájenme. ¿Cómo lo veis? Pidiéndolo a gritos así. O Evelyn Matei descartándose de plano hoy día en la mañana, no, es súper interesante lo que está pasando. A ver, no sé si a desaparecer, pero sí, es que cada uno tiene su público igual. O sea, como que todos los partidos tienen su público, pero yo nunca pensé que las opciones de centro, por ejemplo, iban a quedar tan tranquilas. O sea, que el centro en general no es un domicilio político ya para nadie. Y eso va en contra incluso de lo que se plantea en la ciencia política. Hay una cosa que se llama como la teoría del votante medio, y que plantea que la gente como que detesta los extremos, y eso es como que fue estudiado para el sistema norteamericano, y de una u otra manera lo que hace Trump es como poner como en tela de juicio como esto, como y lo que hace es como radicalizar la discusión y radicalizar también el sistema, pero eso no duró mucho más que su gobierno. Y Biden, por ejemplo, a diferencia de Bernie Sanders, que representaba como a la izquierda del Partido Demócrata, la gente como que le encantaba en algunos casos como Bernie Sanders, algunos gringos incluso, decían que era necesario como avanzar hacia una opción de centro más moderada que pudiera como reunir los votos. Si nosotros solo extrapolamos, no sé, a Perú o Chile incluso, esto parece que no es tan cierto. Y ahí vemos que la DC, el PPD, bueno, el PS como que, no sé, que misteriosamente siempre le va bien, pero porque todavía tiene como capacidad para poder, que tiene muy buena militancia, a pesar de su dirigencia que es pésima, pero tiene buena militancia, y ellos trabajaron súper duro en esta campaña y fueron muy hábiles también en como traer independientes que les permitieran un triunfo, como el Jorge Baradit, como la Malucha Pinto, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que es súper importante como también considerar que el centro parece que no es tal y que la gente sí quería verdaderas transformaciones. Según yo, como relacionado con lo que decíais, en general,
en general, desde mi punto de vista, creo que los partidos en verdad llevaron muchos mejores candidatos que eran independientes en cupo de su partido que los mismos militantes de su partido que ellos proponían. Como que de hecho me dio mucha rabia, quedé media picada igual con el sistema DONT, pese que hace unas semanas lo estábamos defendiendo, como justamente por eso, como onda, que pasaba esto ya que no hay que decir arrastre, bueno, que integran a la persona del partido, finalmente el independiente en el cupo del partido, y yo pienso como, en verdad igual conozco un poco los procesos, o sea, tengo un caso nomás, pero de un partido político, del DRD, como que no estaban para nada de acuerdo en cómo hicieron sus primarias como para elegir a quienes llevaban de candidatos del partido para la convención constitucional, porque finalmente lo que yo veía era como que los mismos militantes van a elegir a sus mismos compañeros y no están como evaluando realmente como cuáles son las capacidades, cuál puede ser el arrastre que tiene esta persona, y al final como que lo que se valora es el mérito militante, de como no, que esta persona lleva mucho tiempo, ha trabajado harto en la interna del partido, pero al final trabajar en la interna del partido no significa que tengáis necesariamente como... Bueno, y lo vimos en hartos distritos, po. En el 11, en el 10, en el 7. Sí, por eso te digo, como que tengo el caso de un partido que conozco un poco cómo se dio ese proceso a la interna, pero al final cuando uno ve lo que decías tú, como la Malucha Pinto, qué sé yo, en todos los partidos también como que tuvieron más arrastre los que iban independientes en cupo del partido que los mismos militantes, po. Entonces yo creo que eso igual dice algo. Sí, no sé, en el caso del PS que me dediqué a mirarlo, que lo voy a mirar ahora con más detalle porque les fue tan bien, es porque tiene una máquina territorial muy fuerte y espantosamente fuerte, y que todavía sobrevive. Ya, a diferencia, por ejemplo, de RD, que no, ahora ya están teniendo, esto es lo interesante, que ahora van a empezar a tener máquinas territoriales más duras, porque tienen alcaldes, y los alcaldes te movilizan electores. Y el PS tiene varios alcaldes y tiene varios concejales. Entonces, si tú tienes una red importante de estas personas que están en el territorio, te van a servir para poder ganar votos y ganar elecciones. Eso es lo que hace. Ahora, sobre lo que tú mencionas, que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con el mecanismo de selección de candidaturas. Ese mecanismo de selección de candidaturas en general tiene una lógica súper oculta, es como el jardín secreto de la nominación, pero es como a nivel mundial, o sea, los partidos siempre tienden como a tener espacios más oscuros para nominar candidaturas, y ahí en eso, tanto como personas que tienen pocos recursos de poder, en este caso serían las mujeres, también las personas que tienen poca plata, eso como, o que son militantes, como tú decís, como los puros y sinceros, como de base, que no tienen capacidad de defensa frente como a las estructuras partidarias burócratas de los partidos. Eso es súper cuático. Entonces tú tenés que como tener en consideración que cómo generamos partidos distintos, o si queremos generar partidos distintos. Yo creo que es una necesidad. Esta elección ha demostrado que es una necesidad hacer partidos distintos. Y también, ¿por qué no conversar entre nosotros sobre por qué tenemos que tener partidos? Entonces, o si queremos tener partidos. Eso es como lo divertido también de lo que podríamos llegar a pensar. Entonces, a mí me parece que en ese sentido como que hay que pegarse como el salto y ver si los partidos son capaces de hacer una autocrítica. Yo creo que el PS con los resultados que tú no se la va a hacer, pero sí la DC y sí el PPD, o sea, que están en el suelo. Y la derecha, ¿para qué decirlo? O sea, la derecha tiene que hacerse una retrospectiva completa porque han estado en un gobierno súper indolente. Yo creo que el Piñera fue un salvavidas de plomo para todas las candidatas y candidatos de Vamos por Chile. Y eso se expresa, tuvo un coletazo directo en la composición de la convención, donde ni siquiera fueron capaces de generar el tercio para el poder de veto, o sea, están fritos. Y de hecho, si vamos por ahora sí, yo creo que la oposición y todos deberían pedir que todo vaya por 2/3 y, o sea, yo haría la jugarreta para pasarles máquina con todo, o sea, creo que así han gobernado ellos también. O sea, acá parlamentarismo de facto no hay, yo no encuentro que sea un parlamentarismo de facto. Creo que también tenemos que darle una vuelta al sentido del parlamento, o sea,
qué vamos a hacer con el Parlamento, porque el Parlamento está directamente relacionado con el sistema electoral que queremos y con los partidos o no partidos que queremos. Pero siento que igual es un buen escenario, como que estoy así como esperanzada, estoy contenta, siento que podemos hacer un buen partido, como haciendo una analogía ahí con el fútbol, como creo que están todas las condiciones para que vaya bien y salga bacán y no sé. Mi preocupación, de hecho, en esto es que la izquierda siempre tiende a automatarse. Y autodividirse entre todos y después empiezan con los purismos de quién es más bacán y quién es el más de izquierda y todas esas tonteras que a nadie le importan y que en realidad lo que yo creo que busca la gente es que por eso les dieron el voto tanto independientes como a mí igual este triunfo del Frente Amplio y el PC me parece interesante porque hace, no sé, un mes el Frente Amplio se estaba muriendo. Ahí entonces por factores específicos el PC les dio un poco de respiración artificial y como que pudieron, o sea, y revivieron bien. Ahora, hay que mirar cuántas de las candidaturas electas fueron independientes, si van a poder repetir o no este tipo de comportamiento electoral. El tema de las alcaldías fue una cuestión bien impresionante también porque el PC ganó también muchas alcaldías. Y esto es una cosa que se llama como efecto indirecto de la paridad, porque en ese sentido la paridad, si bien no existe paridad horizontal para los municipios, sí lo que se generó fue como el impulso de que mujeres quisieran también correr en estas elecciones. Entonces cuando tú empiezas a generar normativa, empiezas a buscar candidaturas, hay otras mujeres también que se interesan por hacer esto. Oye, a mí me pasa como igual algo distinto a la Lila, en como que no sé si me siento como tan esperanzada o así como, ay, la marraqueta que está buena y todo, porque como que siento que igual, ponte tú cuando teníamos que votar para aprobar una nueva constitución, fue todo el mundo a votar, ¿cachai? Pero ahora cuando tenemos que elegir las personas que van a redactar esa constitución o que van a ser nuestros gobernadores, alcaldes, concejales, como que no fue nadie a votar, entonces igual es como contradictorio. Y quería preguntarte, Javi, ¿qué pensáis tú de ese hecho? A ver, las elecciones municipales nunca han sido muy sexy. Es cierto. Oye, pero espera, yo tengo ahí un alcance con las elecciones municipales porque siento que la oposición está como entregando, o sea, bueno, ahora no, pero como que antes de estas elecciones eran así como que no importaban las municipales, como ya filo, y los candidatos presidenciales casi todos van desde alcaldías, ¿cachai? Onda Jadwe, Matei, bueno, Matei se bajó, Lavín, y son las candidaturas más importantes las que están saliendo de los municipios, entonces como que si bien nunca han sido sexy, siento que últimamente han tomado más relevancia. No sé qué opináis. O sea, por eso es importante el tema de los municipios. Yo creo que los vamos a reposicionar, pero además en un momento constituyente vamos a tener una discusión política sobre cuál es el rol de los municipios ahora. Si vamos a avanzar hacia gobiernos locales, si vamos a avanzar a, no sé, a tener un alcalde o vamos a tener una especie como de parlamento chiquitito en las comunas o en la región. Entonces, yo creo que está todo este escenario un poco abierto. Ahora, sobre la participación electoral, yo vuelvo a insistir. La vez pasada, el 2016, participaron un 36% de personas. O sea, de hecho, y esta vez, con contexto además de pandemia, con un COVID que estaba con las cifras así, pero espeluznantes de contagio, la gente fue un 43%. O sea, poco, pero era, o sea, en algún momento cuando yo vi la participación electoral, yo dije, pucha, no fue mal. O sea, como a la oposición y todas las listas como transformadoras. Y después cuando empieza como a abrirse los votos, en efecto, los que fueron a votar fueron los convencidos. Y la gente que quería un cambio fue la que concurrió. La otra hay que mirar bien por qué no se movilizó. La derecha no movilizó a sus electores, no pudo hacerlo. Movilizó en los distritos de ellos, en estas 3 comunas, etcétera, pero no pudo movilizar a sus electores por completo. Y eso también se transforma en como se podría decir, una especie de desafío
de ir a buscar a estos electores, más allá de poner normativas de voto obligatorio, que me parecen interesantes, ¿eh? Que yo creo que está bien y que podrían ayudar o tener un efecto de estas características, pero también no olvidemos que la oferta en un momento fue muy mala, la oferta política. Entonces la gente, ¿qué le van a dar ganas de ir a votar? ¿Para qué? O sea, entonces yo creo que ahora con la apertura del sistema político hay que ver si se va a permitir eso, porque la gente de la lista del pueblo, hace unas 3 semanas que tuvo una actividad con ellos, con un grupo de esta como diversidad de personas que estaban en la lista del pueblo, me decían que estaban mirando ya la posibilidad como de ir a buscar firmas para competir por el Congreso. O sea, estamos en eso. O sea, la gente va a llegar y se va a tomar esta cuestión. Entonces yo por eso, como que linkeándolo con la pregunta anterior, creo que esta como alianza de Apruebo Dignidad, que parece un ejercicio interesante, tampoco entrega tanta certeza de cuánto va a ser como este triunfo, cuánto va a durar, porque están todos los partidos amenazados. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar como con algún sentido de realidad también. O sea, cómo generamos una democracia distinta, cómo generamos partidos distintos y evitar todos estos vicios que decía la Camila recién sobre cómo, no sé, un independiente tiene más... como más poder interno incluso como que un militante. O sea, por ejemplo, no sé, en el caso del distrito 10, como la Yolanda Pizarro fue a buscar a la Lucía López para que fuera por el PPD. ¿Sí? O sea, heavy. ¿Quieres tener acceso a nuestra biblioteca feminista, recomendaciones, información sobre sexualidad y a todos nuestros capítulos? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más. Yo quiero hacer una pregunta que el día vi un tuit de un Instagram, no me acuerdo qué, pero no sé, como que quería comentar un poco como la situación de Pamela Giles. Como es una situación que igual la gente ocupa harto como para, no sé, como que si la cosa está tensa, ya hablemos de Pamela Giles. Ah, ya. Y como que, no sé, el tuit decía así como creo que la lista Cadem está como inventando weas como de que Pamela Giles es como la persona política como más famosa y como que más llama la atención y que los nietos y la abuela y la wea, porque en los momentos de los que hubo, como que no pasó nada, po. Entonces quería preguntarles qué ven ustedes ahí. Como que, igual es como la misma pregunta que le hice a la Javi de como, ¿por qué la gente vota tanto para una constitución y dice como que quiere una constitución, pero al momento en que hay que ir a votar a la gente que la tiene que redactar, nadie va? Y como que, ¿por qué supuestamente Pamela Giles es como casi la gobernadora de Chile, weón? Y el momento en que hay que como que sus nietos tienen que ir a apoyarla, como que no pasa nada. Yo creo que, como dijo Jadwe, los nietitos no votan. O sea, como que, o sea, y es como la weá de que había pasado, como los bots no votan, como para el plebiscito. Onda, para mí son como, yo sinceramente no conozco a ninguna nietita ni nietito, y quizás porque vivo en una burbuja, pero como dijiste así, como que igual la academia inventa los votos, yo en verdad creo como que inventa los votos o como que tienen un muestreo más sesgado que la chucha. Como que no, en verdad no confío, como Juan, dejemos de confiar en la encuesta. A ver, los nietitos sí existen, yo conozco. Son reales. Pero muchos, gente... así como que son un... No, y hay gente del Partido Humanista. No son un ejército de nietitos. No son un ejército, y son unos bots que te dan jugo. Yo misma he sido víctima de la Pamela Giles varias veces. A través de las redes sociales me ha tirado unos tweets terrible pesados. No sé. Pero igual ella como que genera un amor-odio. ¿Cachai? O sea, claro. El efecto, la Pamela Giles tiene esta cosa como muy violenta, como de ir a destruir todo. Es que yo creo que quiere quemarse, como que para eso fue. No. Yo no sé cuál es su estrategia. El otro día yo la vi en la tele, weón, y le sacó la chucha palabreo al Sergio Lago, a la tonca, weón, y los weón así como que quedaron pa'l pico, y la weón así durísima, y yo como, Pamela, son las 9 de la mañana, como que ya para, es terrible densa, así como que te tomaste un café con plomo, no sé, es muy pesada, parece. Entonces, no, es heavy, pero yo creo que ella es un personaje que a mí me llama mucho la atención. Yo tengo un libro de ella que se llama Maldita Farándula,
que lo compré cuneteado el 2007 cuando era una simple estudiante universitaria en la Chile, y dejé de comprarme una cajetilla de cigarros por comprarme el libro, de cuneta nomás. Y esta galla escribe unas cosas bien interesantes ahí sobre el tema de la farándula. Obviamente estaba muy picada porque la habían sacado del departamento de prensa de TVN, y había tenido una pelea, pero así, del terror con Pavlovich. Y bueno, y se dijeron de todo por carta, pero además ella tiene una cosa que ella no es, o sea, como se diría como en Argentina, es como, no es una boluda, o sea, como, tampoco es como alguien que tú digas así como, oye, ¿sabes qué? Está loca, ya sí puede estar loca, pero no es tonta. Entonces yo creo que ella tenía ganas como de generar un espolonazo y de romper con esto. Y yo creo que no le resultó como traspasarle los votos al abuelo gobernador, porque no hicieron campaña directamente. No hicieron campaña en los territorios. Pero si yo creo que ella hubiese hecho más campaña, por ejemplo, en el caso de Pedro Aguirre Cerda, ellos llevaban un candidato, que es Héctor Anabalón, que yo me lo encontré cuando fui con un camión a hacer campaña con la Libertad Méndez, y lo conocimos, hicimos una caravana, estaban súper fuertes, igual en la comuna a este cabrón le podría haber ido mejor, pero ella no quiso ir a hacer campaña con él, y era el tercer priorizado del Partido Humanista. Entonces, yo creo que ahí es importante también ver cuáles son las prioridades de ella, y después ese día que se manda un show que fue un bombazo, que estuvimos todo el día hablando de ella, y que ahí la Carol Cariola fue súper interesante y fue como muy como diplomática al momento de responder, y dice, bueno, ella dijo algo que todos pensamos. Yo creo que el escandalizarse y el no eslaformismo no era una respuesta que había que dar al respecto, y que también él había, o sea, Piñera ha violado derechos humanos, Piñera aparentemente está impune, bueno, le fue pésimo en la elección, entonces como que por eso estamos como, ya, está recibiendo algo de su pago, ahora hay que ver cómo les va a ir en las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, donde ya tiene querellas presentadas, y hay juicios que van en torno a ese tema, entonces yo creo que hay que esperar, pero sí ella como que trató de ser un hito comunicacional, pero a lo mejor Pablo Maltés es malo candidato, o en su efecto la gente tampoco le gusta a las personas tan agresivas, y que yo creo que ese es como uno de los principales temas acá. Y bueno, yo creo que el 10% no es suficiente, la gente igual pide más cosas, y tú necesitas además integrar proyectos colectivos. Una de las cuestiones que yo creo que le benefició, por ejemplo, a la Lista del Pueblo, es que la Lista del Pueblo como brand pues súper fuerte, o sea, todo el mundo estaba hablando así como la Lista del Pueblo, no sé qué, tenían, no sé, 2 segundos de franja electoral, y como que tenían un loco terrible pesado que decía puras estupideces, pero cuestiones como muy fuertes, y la gente claramente le llegaba a la cabeza, y eso se tradujo en mucha votación directamente de la gente que iba a buscar la Lista del Pueblo. Y también, bueno, los otros movimientos sociales, pero ahí yo creo que les faltó mano a la Pamela Giles, es ella. O sea, y esto yo creo que se construye con más gente. Si la puede hacer, yo creo que tiene mucho carisma, es una mujer muy interesante, muy inteligente, pero esto se construye con más gente. O sea, necesitas apoyo, y no solamente virtuales, sino que reales. Entonces su ejército de nietitos son bots o son no sé qué. Oye, pero ojo, se me olvidó decir una cosa que es bien interesante. Para mí Giles, o sea, y las últimas dialécticas, ese día que lo que relataba la Toña de que se le había pegado a todo el mundo, ahí en ese programa, yo me lo debo haber visto 4 veces, el programa. Yo no soy experta en populismo, pero me gusta, o sea, como para echar la talla, y he leído varias cosas, tengo una colega que es experta tengo 2 colegas que son expertos en populismo, el Piero Stigli, que trabaja en la Valparaíso, un canadiense que es sequísimo, y la María Esperanza Casullo, que es genial, también argentina y todo, y ellos han escrito mucho, y en un momento hablamos con Pierre sobre esto, sobre ella, vimos ese programa, y ella como que igual es de manual, o sea, como que hay como una construcción, si no es cualquier cosa, o sea, era como una cosa como entre Evita con sus descamisados, entre Chávez
y hasta Cristina tenía así como algunos tintes, y eso como de pegar hacia arriba, como hizo Casullo, que tiene que ver como con eso, como de pegarle como a la burguesía, a la clase política miserable y todas estas cosas que dice, ellas son como, o sea, están en categorías del populismo, pegar hacia arriba, pegar hacia abajo, volver, mirar al futuro, rescatar a los sin moneda, ¿cachai? O sea, todo eso son categorías populistas, y yo creo, y estoy segura que ella se leyó. Bueno, sí. Entonces es muy heavy como verla, pero el tema es que lo que le falta, un proyecto colectivo. Yo creo que si ella fuera capaz de construir una alternativa con más gente, yo creo que ahí podría tener una amenaza directa al sistema político, y ahí sí que tendríamos un populismo imperante, pero de terror, porque además es muy inteligente. Entonces, no, nosotros estamos mirando esto, o sea, como que los que estudiamos política miramos todos estos fenómenos. Sí, porque uno por fuera como que ni cagando podría hacer esa lectura o ese análisis, solo uno ve como un personaje muy estrambótico que causa como estas tensiones y que cae como en la irreverencia nomás, como apropiándose de conceptos, de luchas, de lugares, y es como cuático. A mí da como no sé, hay gente que la encuentra ridícula, pero yo me siento como más bien temerosa, la siento muy como que va a salir con cualquier wea, como la siento muy inestable. Yo siento como que en verdad, como dijo la Javiera, lo estudia todo, pero no lo había pensado como en la parte como del populismo, pero sí como del periodismo y como los efectos que pueden tener como sus mensajes, incluso como no sé, de hecho cuando pasó esa cuestión del no los quieren, no firman por ellos porque no los quieren, yo dije como yo creo que en verdad quiere que firmen por ellos, como porque desató toda una ola de firmas como de gente que en verdad como que estaba en contra de la Pamela Giles. Te juro que yo pienso como que está haciendo como el efecto inverso. Yo lo pensé en firmar por Convergencia, o sea, imagínate. Y o sea, lograron las firmas, las lograron. Sí, pues sí, en un momento dije, oye, ya no quiero militar de nuevo, y era como ¿qué hago? Así como gritar, llorar, y era como así, mi amiga Hilary, firma, así como, si te salís después yo te hago el trámite hoy. Yo soy esa persona. En verdad no cuesta nada, firma, te podés salir el otro mes. Sí, es como, sí. Pero si te salís de nuevo, yo así como, no. Como... Igual hice campaña aquí en mi interna. Y bueno, onda como que mi polola y una amiga de mi polola firmaron, y a los 3 minutos vimos el post de Instagram como llegamos, y fue como, bueno, gracias. Fue muy mágico hoy día. Muy mágico. Oigan, ¿ustedes quedaron contentas con la situación paridad? Como los 72 hombres y las 83 mujeres, ¿qué piensan de eso? Porque una se alegra de que salga mujer y que sea mayoría y todo, pero la mujer es facha, amiga. Tere Marinovich, amiga. Cuidado. Como Teresa, bueno, pero Teresa Marinovich fue por sus propios medios ahí. Como que no, yo quiero decir algo. No fue nada de la no fue por la paridad. Yo quiero decir algo sobre eso, sí. que hoy día lo comentaba con mi roomie, como que según yo igual se aplaude caleta, como de, ay sí, hay muchas mujeres como en este proceso de escribir la Constitución y en el poder. La Pam me decía como, pero bueno, como que siento que están poniendo como a muchas mujeres en el poder como por el solo hecho de ser como mujeres, porque hoy en día como que cualquier cosa que se haga, ojalá sea mujer, pero no como en una línea como de a lo mejor como destruir como el patriarcado y de ir como con una teoría y pensamiento como feminista a querer como construir algo. Y yo le dije como amiga, ¿sabes que yo también siento lo mismo? Como que siento que dentro de los rollos que yo tengo en este mundo, como más allá de la bisexualidad y todo, es como que bueno, porque si hay mujer significa que eres como una diosa del Olimpo y que lo hacís todo bien, ¿cachai? Y como que eres poderosa y súper simpática y como que todo lo sabes hacer excelente. Y siento que igual puede ser que ahí como que nos perdamos un poco, pues como que bacán y todo que existan mujeres y todo, ¿cachai? En el poder y disputando espacios como que nunca antes se habían visto, pero ¿qué existe detrás de eso, pues, cachai? Como con el ser mujer y estar disputando como esos espacios, como existe una teoría feminista detrás de aquello, existe como una idea de como querer derrocar el patriarcado detrás. Entonces me preguntaba hoy día como, ¿quedo como satisfecha como con esta construcción de personas y de mujeres que van a escribir como la nueva Constitución, ¿cachai? Como por el solo hecho de ser mujeres las que están ahí en mayor número, a eso me refiero, ¿significa como que esta va a ser una Constitución feminista?
Ahí la dejo. Yo creo que hay gran diversidad de mujeres, en verdad. No creo que sea como solo un tipo de mujer que llegó a la cuestión. Como que en verdad y hay mujeres bacanes, weón. La Alondra Carrillo en el Distrito 12, la tía Pikachu, pues, weón. Como que en verdad en esta oportunidad pudimos ver una gran variedad de mujeres y yo creo que el hecho de escoger a mujeres, como ese fundamento no es como porque creamos que todas las mujeres lo hacemos todo increíble, como tenemos derecho a equivocarnos, pero sí nos da una perspectiva distinta de las cosas, pues, ¿cachai? Y la verdad es que igual a mí también me dolió un poquito el corazón cuando Christian Beley quedó fuera por paridad, porque en verdad me excito cuando escucho a ese weón hablando de educación, pero yo creo que al final el fundamento es como eso, pues, como la visión que tienen las mujeres más que como que tengan superpoderes o algo, onda, y como te dije, creo que igual hay una gran diversidad como para... No es como que haya pura, no sé, te iba a decir Lucía López, pero la Lucía López ni siquiera integró, ¿cachai? Como creo que en verdad está súper diverso en cuanto como etnias y todo, más encima con los weón va a estar la Machi Francisca Linconao escribiendo la Constitución. Elisa Loncón, la Natividad Yanquileo, o sea, hay minas grosas. A ver, varias cosas. Como feminista más vieja que ustedes, pues, qué divertido decir esto, porque hace unos años atrás yo era la más chica. Entonces, ahora estoy tan vieja. Pero igual me cargan esas weas, lo encuentro súper como adultocentrista, como, no. Perdón, pero ahora voy a hablar en el sentido desde la experiencia y desde la experiencia que yo tengo tramitando la paridad. Mi sugerencia, si tú quieres la tomas o la dejas, no me la preguntaste, pero estoy reaccionando al comentario que tuviste. Es que, ¿por qué tenemos que ser tan severas con nuestro género? ¿Cachai? Como que me carga eso, es tan patriarcal además. Las feministas y en realidad las mujeres son un grupo social diverso, no son un partido político. ¿Cachai, no? Entonces yo creo que acá hay que tener ojo con eso y además no estamos acostumbrados a hacer política tampoco, estamos recién entrando gracias a un grupo de pelotudas como nosotras, que se nos ocurre hacer arreglos institucionales cada ciertos años, impulsar cuestiones y como avanzar con más otras compañeras más, e ir a pelear el Congreso, etcétera. Y bueno, y ahí nosotras trabajamos reglas electorales y cuestiones que en realidad las tratamos de plasmar más allá de los libros o de los artículos que vamos escribiendo. Y ahí yo también, o sea, en términos de procedimientos políticos, yo puedo tener diferencias súper heavy con ustedes en términos de, no sé, la política identitaria, que hay que darle una vuelta porque soy terrible marxista, ¿cachai? Entonces, hay cuestiones que yo también tengo como diferencias con la generación de ustedes, básicamente, que la encuentro enferma neoliberal, las feministas chicas, ¿cachai? Entonces, yo creo que es importante también como respetar en eso, porque son generaciones distintas y son mujeres distintas también. Y yo no te estoy midiendo con una vara cuán marxista eres, ¿cachai? O cuán interseccional eres. O sea, yo creo que cada una vive su feminismo de acuerdo como al procedimiento político que quiera. ¿Y por qué no la Marta Sabat no la puedo considerar feminista? ¿Dónde tengo el feministrómetro? Me parece hasta autoritario, ¿cachai? Y que es un poco muy propio de la generación de ustedes. Y que a mí me tocó mucho lidiar con eso. Son nuestras estudiantes de la Universidad de Valparaíso que en el 2018 nos hicieron el quilombo. Esas son las tesis, ¿cachai? Y te digo, o sea, más allá de ser adultocentrista, te lo digo como compañera de lucha dentro del feminismo, y yo también tengo diferencias con ustedes, y diferencias profundas en términos políticos, en términos tácticos, porque la clase se olvida muy fácilmente cuando ustedes mismos son tan egocéntricos, o egocéntricas, o egocéntriques. Entonces eso también, el tema es que, no, yo quiero que me reconozcan por mi identidad, yo quiero que me pongan mi nombre social. Sí, está bien, te lo estamos haciendo, pero ¿qué pasa con tu compañero o compañera que no tiene internet en la casa? ¿Sí? O que está sufriendo violencia de género, o que le están haciendo bullying también. Y las unidades de igualdad tenemos que hacernos cargo de todas esas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de esto también, el feminismo y las mujeres somos un grupo social diverso, y eso tenemos que aprender a respetarlo e integrarlo. Yo no tengo ningún tipo de aspiración de que Teresa Marinovich termine votando con nosotras o Marcela Pugliese, no me interesa. Pero sí creo que podemos mermar un par de cabras, probablemente, que nos puedan ayudar a conseguir una bancada transversal desde Renovación Nacional, siempre y cuando tengamos diálogo con ellas.
Por eso es importante establecer el diálogo. El diálogo es el principio de la democracia. Cuando yo cancelo, porque las generaciones más chicas lo que tienden a hacer es cancelar gente, o sea, a mí me van cancelando en Twitter, y te cancelan y te dicen cosas, entonces como, oye, loco, que dialoguemos, ¿cachai? No, es que yo te cancelo porque estás apoyando a Orrego y como las feministas no pueden apoyar a Orrego. ¿Y de dónde sacaste el feministrómetro, loco? ¿Cachai? Entonces yo creo que es súper importante como tener la capacidad de mirar eso también. ¿Quién no va a decir feminista? ¿Cachai? Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado con lo que las afirmaciones que hacemos. Y cada una de nosotras vive el feminismo desde sus propias vivencias. A mí me cuesta entenderlo, me cuesta entender las generaciones más chicas, me cuesta entender también a las generaciones que vienen antes que yo, que la mía. ¿Cachai? Y siempre llamo a la Tere Valdés cuando entro como en todas las contradicciones del mundo, la llamo y le digo así como loca, estoy pa'l loli, como o a la Diana Mafía, ¿cachai? Pero para mí es re importante eso, como tratar de nutrirme en estas cuestiones. Entonces yo creo que hay que tener ojo ahí con cómo juzgamos a estas mujeres también. Hay que dejarlas ser, hay que meterles información. Quizás a lo mejor algunas de nosotras tenemos más instrucción política, tenemos más background, tenemos más conocimiento en un montón de cuestiones más como sistema de gobierno, sistema de gobierno. Así que yo no pude estar en la convención, me hubiese encantado ser candidata. De hecho, decliné mi candidatura, porque tengo otros proyectos. Me hubiese encantado ir. Pero el problema es que también tengo que seguir ayudando, porque esto es todo un conjunto, no es solamente hacer la norma, sino que también ayudar a redactar las propuestas. Entonces yo pediría que si vamos a hablar de la sororidad, yo de hecho, o sea, quiero mucho a la Marcela Zavala, porque gracias a que ella se incluyó a todas sus amigas, la Erika Olivera, la Nona Osandón, ¿cómo se llama? La Paulina Núñez. O sea, teníamos a todas esas locas que no tenemos nada que ver con ellas, dialogando todas en una sala, tratando de llegar a un acuerdo político. La paridad fue gracias a que se juntó RN y el PC. O sea, todas. Sin eso no se va a conseguir, por ejemplo, el aborto legal. Javi, sobre lo que tú decías y como que va apoyando a estos convencionales constituyentes, ha habido como mucho, como no sé si críticas, pero lamentablemente el sistema perjudicó a algunas candidatas trans como la Emi Schneider o la Connie Valdés, que sacaron hartos votos, o sea, se entiende que la gente confía en ellas y eso yo lo encuentro muy positivo, muy bacán, como que se posicionaron súper bien, pero por el tema de los subpactos no obtuvieron la cantidad de votos para quedar en la convención y ahora en la convención no hay ninguna mujer trans, ninguna persona trans. Sobre eso, estas personas igual pueden influir de alguna manera en la convención, ¿cierto? Como estar, como decís tú, como ahí apoyando, tener alguna injerencia, aunque no sean convencionales constituyentes en sí mismas. O sea, yo me imagino que la agenda feminista va a tener la agenda de las mujeres trans. Obvio, Sí, tiene que. O sea, tiene que estar, ¿cachai? Eso es importantísimo. Ahora, no es el fin en sí mismo, porque la agenda feminista es más amplia que eso, pero debe estar incluida también lo que ocurre con las personas trans. Y eso también debería propiciarse en los próximos reglamentos de ver cómo la Convención Constitucional establece canales de comunicación con los grupos de interés, con las comunidades de base, con las comunidades sociales de base, con un montón de cuestiones y plebiscitos de intermedios para cuestiones y temáticas que sean más complejas. Hay que hacer todo un diseño institucional que permita la participación ciudadana. Y acá yo creo que no hay que echarle la culpa al don. Ojo. Yo le voy a echar la culpa a los partidos. Si hubiesen querido que la Emilia Schneider hubiese sido más rendidora, pero yo creo que Carlos Ruiz es un excelente académico, pero es un pésimo candidato. Y fue un pésimo compañero de pacto para la pobre Emi, y por eso perdió. Y acá la Connie Valdés no fue con nadie. Estaba la dejaron sola. sola. Y a pesar de eso, casi a Cristian, o sea, la lista RD se la come, ¿cachai? Entonces la Connie hizo campaña. Y claro, y lamentablemente de todo esto fue beneficiada la Coté nomás, ¿cachai? Y a Giovanna Ross. La Coté es buena onda y es feminista, de hecho, o sea, una cuestión muy, muy divertida. Nosotros con la Coté somos amigas hace muchos años y la Coté fue una de las también que de todas las compañeras feministas que estoy conociendo,
me empezó como a lavar más el cerebro y a consolidar todo mi tránsito al feminismo cuando llegué a Valpo. Entonces, yo creo que igual hay que reconocer a la gente en su mérito y que también, vuelvo a insistir, no seamos tan severas con nuestro género. O sea, hay que tener como eso. O sea, si vamos a partir o vamos a hablar de la sororidad, que esto sea carne. ¿Sí? Como que creo que vamos a tener que empezar a perdonarnos más. Yo igual soy muy severa, pero todos los días trato de despatriarcalizarme. Oye, Javi, y con estos resultados de las elecciones de convencionales constituyentes y las municipales, ¿cuáles son como tus proyecciones en cuanto a la presidencial que se nos viene? ¿Tú crees que triunfa el pacto Frente Amplio DC? ¿Creéis que la Paula Narváez ceda y se una a la primaria del bloque de izquierdas como para ir más unidas? ¿O van a hacer esta misma estrategia penca de siempre de llevar 150.000 listas y como no hacer un solo pacto frente lado? No sé qué está pasando por la cabeza de Elizalde ni del centro político. Yo creo que ahí hay que tener súper cuidado con lo que está ocurriendo. Creo que hay que darle una vuelta. Ojalá el PS tome una decisión como por su sobrevivencia. Yo creo que podría ser abrazar este pacto, lo dudo. Porque ya se involucraron en un acuerdo transversal, o sea, un acuerdo ya con los partidos más clásicos. Quizá a lo mejor están viendo que les conviene porque son como la mayoría dentro de los perdedores. O sea, y como que pueden controlar más esto, pero yo no sé también si Paula Narváez le puede hacer el peso a Jadwe, que quedaron, pero así ya un fire los comunistas después de estas votaciones. O sea, los tipos y las tipas quedaron así, además tremendas votaciones. O sea, la Bárbara Sepúlveda les 23.000 votos, o sea, es una máquina esa mina. O sea, me dijo así como, pucha, no pude meter al Rodrigo porque no le fue tan bien, y como casi doblaron. O sea, hoy día hablando con la Bárbara, se me decía, ya más rato te mando la ficha del partido, y era muy divertido como ver cómo les fue. O sea, Santiago, los resultados también son súper buenos, los espejos. No, yo creo que hay que mirar con harta calma. Yo no me atrevería a decir que como que alguna de esas alternativas sea, porque igual el Gabriel Boric genera resquemores y desconfianza en la lista del pueblo, en los independientes. Yo no sé si estas listas van a transar con él. Ahora hay que ver. Yo creo que Jadwe es más amigable para esto, y aquí se escapa toda la predicción que en algún momento nosotros tuvimos como de no involucrar, se podría decir como que no iban, los extremos no tenían supervivencia. Yo creo que ahora todo este panorama cambia toda la política interna del país, y yo creo que también nosotros como analistas tenemos que ser un poco más humildes. Yo lo único que la chunté, y que me alegro mucho de haberla chuntado, es que los independientes iban a tener muchos votitos y que iban a salir, y que Rodrigo Mundaca iba a ganar acá, en Valparaíso. Solo quería decir que, weón, hoy día compré una palta y dije, esta va a ser mi última palta. Después de Rodrigo Mundaca no va a haber más paltas. Pero ojalá así sea. Oye, vamos terminando, vamos cerrando ya. No sé si las chiquillas tienen alguna otra pregunta, algún último comentario, o tú, Javi, tienes algún último mensaje que le quieras dar a nuestra generación neoliberal. Nada, pues que nos empecemos a despatriarcalizar. Bueno, primero agradecerles la conversación, lo pasé súper. No se sientan atacadas, sino que lo digo como una compañera más de lucha, que va a entregarles una perspectiva. De hecho, todavía como que tengo un poco de rabia con el mayo feminista, porque creo que podríamos haber avanzado en desneoliberalizar la educación superior, y esa es una discusión que tenemos que tener. Yo ahí recomiendo lecturas, sobre todo la Rewin Connell, que tiene un libro bacán que se llama The Good University, que habla todo sobre el neoliberalismo y capitalismo académico, que yo creo que ahí tenemos que empezar a meternos como en esas direcciones. Y si no están tan familiarizadas con eso, también recomiendo lecturas de Nancy Fraser, que es excelente, y que habla todo el tema de redistribución económica con perspectiva de género y con feminismo, y tiene un trabajo muy bonito donde le contesta a Judith Butler sobre la política de redistribución e identidad. Es muy, muy bacán. O sea, yo creo que deberíamos empezar a hablar de estos debates también, además de como los temas clásicos del aborto, no sé qué, porque ahora vamos a tocar
básicamente la matriz productiva, la redistribución de la riqueza y el poder. O sea, todo este tipo de cuestiones que son fundamentales para construir un país distinto. Y ahí cuando dicen como queremos una constitución feminista, yo te diría que quiero también pero para mí el feminismo, y aquí es donde yo me separo políticamente de la Marcela Sabat, es con redistribución económica, es con bienestar, es con cuidado de la ciudadanía, y es un país distinto, y que yo creo que con la cantidad de mujeres que tenemos ahí, eso, independiente, sacando las mujeres estas que nombrábamos como las más duras, las más radicales de derecha, yo creo que se puede lograr y se puede conseguir. Así que ánimo nomás, no todo es tan perfecto como pensamos, pero en una de esas yo creo que nos pueden sorprender las amigas RN. Y hay que darle una oportunidad también, pues hay que conversar. Ay, muchas gracias, Javi, como que gracias por el remesón, gracias por decirnos estas cosas, por recomendarnos lectura y también mirarnos a nosotras mismas como generación, como mujeres. No, muchas gracias, estoy hasta como... Y me parece bacán que haya mujeres pensando esto, mujeres tan brígidas como tú, y que hayáis venido a conversar con nosotras y que te puedan escuchar como todas las cabras y nada. Me parece muy, muy, muy bacán que podáis compartir una visión tan pulenta y que hayáis querido participar con nosotras. Muchas gracias. De nada, pues, chicas, un gustazo. Yo solo quería agregar que si quedaron con ganas de leer a Nancy Fraser, recuerden que la tenemos en nuestra biblioteca feminista, descarga gratuita, Las fortunas del feminismo de Nancy Fraser, para que ahí vayan a copadas.cl y vayan a leerla. Eso, nos despedimos. Chicas. Sí, muchas gracias. Gracias, Javi. Que estén bien, cuídense. Chao, cuídate. Chao. Cuídense. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas. Las opiniones emitidas en este programa no representan necesariamente las ideas de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. 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 Stiftung.